Euphoria, una de las propuestas visuales más atractivas de los últimos años, es una de las series de la década. Un imprescindible e hipnótico viaje por las luces y sombras de una generación, en específico de la nueva generación, la generación Z. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy hablaremos de la serie de HBO Euphoria y cómo transmite un cúmulo de verdades humanas. Ven, quédate, pues ya los veremos. Retratando con éxito a toda una generación. Euphoria se ha convertido en una de las series más seguidas y aclamadas de los últimos años. Desde el estreno de su primera temporada en el año 2019, la primera serie de adolescentes de HBO ha demostrado estar a la altura de todas las expectativas creadas sobre ella y se ha consolidado como una gran obra, y con mucho que decir sobre la juventud y sus relaciones afectivas y carnales. Y es que tener una temática adolescente no significa que habla de meras historias de drogas, sexo y la sociedad de un instituto, sino de un retrato inmenso y profundo de un grupo de población. Habla de personas que se ven con cuerpos adultos, con necesidades adultas, pero sin la madurez suficiente y teniendo que lidiar con unas inseguridades y unos temores que no se pueden solucionar viendo tutoriales de YouTube. Pero, ¿de qué va la historia de Euphoria? Si aún no has visto la serie, no te preocupes, no habrá spoilers, pero hablemos de la serie desde el contexto de los personajes. La premisa de la serie. Euphoria nos narra la historia de un grupo de estudiantes adolescentes de secundaria y sus relaciones interpersonales. La historia se mete en muchos rincones oscuros, muestra sin tapujos cómo se relacionan sus protagonistas con temas como el sexo, las drogas, la identidad, los traumas, el amor o la amistad. La protagonista es Rue Bennett, el hilo conductor a través del cual vamos descubriendo la desoladora situación de los adolescentes. Tras un retiro obligatorio en una clínica de desintoxicación, regresa a su pueblo para enfrentarse a un nuevo año de instituto. El personaje es interpretado por la actriz Zendaya, quien entre otros galardones ha ganado el premio Emmy a la mejor actriz por su papel de Rue Bennett. También forma parte de los personajes principales: Jules Bauk, la chica nueva, Nate Jacob, el macho alfa, Maddie Pérez, la novia de Nate, Kat Hernández, la amiga insegura de Mandy, Cassie Howard, la chica popular, y Lexi Howard, la hermana menor de Cassie y la amiga más sensata de Rue. Euphoria es visceral, incómoda y parece diseñada para perturbar al espectador adulto o al que se encuentra lejano de la generación actual de jóvenes. Es un retrato crudo pero humano en el que no cabe el simplismo. La realidad de Rue, de Jules, de Kat, incluso del villano, de Nate Jacobs, está llena de matices dolorosos, tristes, violentos, alegres y bastantes melancólicos. Es una serie que nos atrapa con sus planos y con su música, pero también con un guión que va directo al grano, que es sincero y que se centra en los triunfos y tragedias personales de nuestros protagonistas. Y ya que estamos aquí, si te gusta el video, te invito a darle clic al pulgar arriba y compartirlo, mientras te hablo del contexto de Euphoria, la relación de los adolescentes con sus cuerpos. Algo que domina y marca esa etapa vital de la adolescencia es el cambio que sufrimos y la identificación individual que tenemos con nuestros cuerpos. Esto se refleja perfectamente en Euphoria de una forma profunda y compleja. Esa sensación de desasosiego con la aceptación de tu propio cuerpo queda muy bien reflejada en las motivaciones de los personajes de la serie, como por ejemplo, Rue, que denota una total falta de consideración hacia su cuerpo con el uso de drogas y una dejadez que le crea infecciones y desperfectos. O como Jules, que desde pequeña se autolesiona y se desprecia. No es más que un reflejo del desprecio que pueden llegar a sentir los jóvenes por su vida y que acaban canalizándose en su físico. Este tipo de relaciones conflictivas con sus cuerpos y sus identidades se repite en el resto del elenco de personajes de la serie. ¿A quién va dirigida la serie?
Cada capítulo es una historia de un personaje distinto, con todos sus dramas incluidos. Dramas que todos hemos vivido en mayor o menor medida y que a veces nos quedan tan lejanas que ahora las pensamos como si no hubieran sido importantes o traumáticos en su momento. Pero lo son, y nos han transformado en lo que somos hoy. Euphoria tiene un claro componente didáctico. Es una serie que debería verse en los institutos como herramienta para prevenir el bullying o el consumo de drogas y el alcohol. Es una serie que padres e hijos deberían ver juntos. El sexo y las drogas están ahí, nunca se han ido y siempre formarán parte de la vida. Pero retratos como el de HBO permiten comprender cuáles son sus peligros y cómo se podrían prevenir. Sobredosis, muerte, adicciones, violaciones, acoso sexual, acosadores cibernéticos. Sam Levinson, el director de esta obra de arte, nos muestra todo eso, sí, pero sin la pretensión de adoctrinar. Simplemente presenta los hechos. Nosotros juzgaremos. Nosotros juzgaremos. Euphoria resulta un retrato verosímil de la sociedad norteamericana y la sociedad actual en general, aunque en algunas ocasiones un poco exagerado. Muestra una disección de la soledad y la brecha tecnológica y emocional que hoy en día separa a los padres de sus hijos. Un mundo que aplasta los sueños y esperanzas de cualquiera, sobre todo el de unos adolescentes indefensos que se encuentran solos, muchas veces por la propia miopía o inoperancia de sus padres. Ellos no tienen la culpa de la sociedad que les ha tocado vivir, se han encontrado el mundo así. Creen que la validación social solo se consigue a través de sus falsos ídolos y de las redes sociales. Es una serie para todos, para padres y adolescentes. Escenas de sexo explícito, orgías, desnudos integrales de chicos y chicas, drogas de todo tipo, violaciones. Es la superficie que encontramos en la serie, el vehículo para adentrarnos en la exploración de un mundo sorprendente, nuestra sociedad. El amor retratado como un sentimiento irreal. Por si fuera poco, en esta historia de soledad también encontramos una bonita historia de amor, o quizás varias, las cuales nos hacen plantearnos las relaciones sentimentales en un momento en que el amor verdadero parece estar pasado de moda. Por todo esto, la serie Euphoria resulta increíble y maravillosa. Por todo esto, decidimos asomarnos al mundo caótico de estos jóvenes que buscan huir de un mundo que no entienden, experimentando con todo tipo de sensaciones para buscar y quizás conseguir su único momento de euforia. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.